Ministro, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Y no hay incoherencia del gobierno en esa posición, ahora pidiéndole a las térmicas que operen al 100%, cuando desde que llegó al poder el presidente Petro ha combatido a quienes explotan los recursos como el gas, como el petróleo, al punto de llegar a limitar los contratos de exploración nuevos que se pretendan hacer en el país? ¿Ahí no hay una incoherencia? No, precisamente hoy esta situación que tenemos, que está afrontando no solo Colombia, el continente, Ecuador, Chile, Brasil, en fin, todos estamos enfrentando esta situación climática, incluso en Europa. Toda esta condición lo que nos muestra es que estamos en emergencia climática y nos muestra la necesidad de la transición energética. Y no solo la necesidad de la transición energética, sino la necesidad de acelerar la transición energética. Y precisamente parte de lo que buscamos es la diversificación de la matriz para que tengamos otros mecanismos resilientes de superar estas condiciones. Ahora, frente a las condiciones y las características de lo que está ocurriendo precisamente en el cambio climático, lo sabemos todos y todos que en la medida que emitamos, que tengamos más emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a seguir contribuyendo al cambio climático. Y eso es parte de lo que tenemos que ir transformando y por eso se llama transición. Es un proceso de transición y nosotros tenemos que hoy usar toda nuestra capacidad instalada térmica para superar esta condición, y la transición nos tiene que ir llevando a que superemos dependencia con uno u otro combustible únicamente. De eso es el fondo de la transición y la discusión global, esta es la discusión de la humanidad hoy, de cómo afrontamos estas condiciones cada vez más críticas del clima. Ministro, buenos días. Mire, usted ha venido insistiendo en que no estamos a puertas de un apagón o de un racionamiento de energía. ¿Qué tendría que pasar? O mejor dicho, hoy es 17 de abril, 6:36 de la mañana. ¿Qué tendría que pasar para que estuviéramos ante un apagón inminente? O sea, para que entráramos en una limitación del suministro. Bien, nosotros lo que hemos hecho, considerando la situación climática del inicio de abril, que como les comentaba fue una oscilación, una ola de calor que se desarrolló en el continente producto del calentamiento de los océanos, producto del cambio climático también, lo que tendría que ocurrir es que durante las 2 siguientes semanas no tengamos lluvias y sigamos en la condición crítica de la primera semana de abril. Estamos preparando el sistema, todas las medidas para que abril continuara siendo crítico. Y por eso estamos poniendo toda la capacidad térmica, toda la capacidad renovable. Estamos tomando medidas para liberar gas en el país que nos permita cubrir la demanda de otras plantas que no han sido encendidas y poner a operar todo lo que tengamos de energía en el país. Entonces nos estamos preparando a que todo el mes de abril fuera crítico. Si el mes de abril llega a ser crítico y terminamos en esa condición en la que no hubo lluvias, entraríamos en una condición crítica. Sin embargo, los modelos con los que estamos trabajando, estuvimos el domingo en PMU Energía, el lunes estuvimos con el presidente y ahora al terminar esta llamada tendremos nuevamente PMU Energía Nacional. Los modelos con los que estamos trabajando son modelos semanales que viene desarrollando el IDEAM y lo que nos muestra, ya ustedes también han visto, ya tenemos lluvias en algunos lugares del país, especialmente las predicciones señalan que tendremos un régimen de lluvias importante en la región andina y justamente es la región andina donde tenemos la mayor parte de nuestros embalses, así que con esas características de la predicción climática esperamos poder superar el fenómeno del Niño, esta condición crítica que ha sido histórica, máximos históricos de temperatura, mínimos históricos de precipitaciones, pero esos son los análisis y la preparación que estamos llevando a cabo. Señor ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le pregunto con todo respeto por las críticas que se escuchan desde distintas áreas, particularmente de expertos en el sector, como el doctor Amílcar Acosta, y se las resumo en 3 cosas que están diciendo. 1, hubo demora, tardanza, imprevisión en las campañas de ahorro ciudadano, de cultura ciudadana, de aprestamiento para los días más difíciles de la emergencia climática. 2, hubo demora muy grande en todo el manejo de la CREG y la tuvieron en interinidad y no designaron a los comisionados de la CREG y había unas
decisiones muy importantes que tenía que tomar la CREG, que ha estado mal funcionando a lo largo de los últimos meses. Obviamente eso no es todo atribuible a usted, porque durante mucho tiempo usted no era el ministro, pero digamos había iniciado el gobierno con dificultades en ese tema. Y lo tercero, ha habido una lentitud en la recuperación de los proyectos colapsados de energías alternativas. Muchos de esos colapsados, según dijeron los propios interesados, por decisiones que no se tomaron del gobierno. ¿Qué responder a esas críticas? Bueno, son varias cosas. Primero, la preparación. Nosotros tenemos este PMU de energía que se llama CACSE, la Comisión, el Comité Asesor de Seguimiento a la Situación Energética del País, que viene funcionando, se instaló para Fenómeno del Niño desde marzo de 2023. Hemos tenido, con la sesión de hoy, vamos a cumplir 24 sesiones y hemos desarrollado un plan de trabajo donde han sido más de 50 acciones en 6 ejes de trabajo, en donde todas las medidas que han sido discutidas para la preparación han sido adoptadas, tienen su seguimiento, están las actas, y pues de eso se puede dar cuenta tanto jurídicamente como los entes de control, como la opinión pública. Recordar también que nosotros como Gobierno Nacional declaramos el Fenómeno del Niño, instalamos un PMU de Fenómeno del Niño, lanzamos una campaña llamada El Fenómeno del Niño no es un juego, y desarrollamos toda una serie de medidas también, porque el Fenómeno del Niño no solo tiene unas implicaciones energéticas, estamos viendo las implicaciones que tiene en agua potable, y recordarán ustedes también toda la contingencia que tuvimos con los incendios forestales, que de hecho con la condición de la semana pasada se volvieron a activar alarmas por incendios forestales en el país. Desde octubre del año pasado nosotros lanzamos una campaña de cuidado del agua, cuidado de la energía. Tenemos unas inversiones muy importantes en campañas en aeropuertos, terminales, cinemas, en medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales. Seguramente esto siempre es insuficiente cuando tú quieres hacer una campaña de expectativa en un momento, pero también de incidencia en el ahorro, que es lo que hoy estamos necesitando. Entonces, ahí están todas las demostraciones y las pruebas de lo que hemos hecho. Incluso, ustedes recordarán que el año pasado tuvimos la visita de un expresidente, el expresidente Lazo, que vino a pedirle al país que siguiéramos vendiendo energía. Nosotros en octubre del año pasado, yo emití una resolución para limitar la venta de energía a Ecuador, preparando nuestros embalses para que pudiéramos superar el Fenómeno del Niño. Entonces ahí hemos venido tomando todas las decisiones. Por supuesto, pues yo estoy concentrado hoy en salir adelante de esta condición, y en estos cargos y como funcionario público uno siempre debe someterse al escrutinio público, a las críticas, y ahí vendrá también pues la demostración de lo que se hizo. Pero señor ministro... Sí, señor ministro. Sí. Bueno, la otra pregunta sobre la CREG. Dentro de esta ruta que nosotros hemos trazado en el PMU de energía, hay unas acciones, en su mayoría, todas las acciones que allí hemos desarrollado son de carácter operativo, carácter técnico, a través de las diferentes instancias que tenemos. Para hoy tener la capacidad térmica funcionando, tuvimos que hacer visitas a todas las plantas de generación térmica, preparándolas, teniendo los mantenimientos en orden, de tal manera que hoy puedan estar operando al máximo de capacidad. Y entonces todas las medidas que fueron adoptadas en ese momento a través del PMU de energía, en su mayoría son operativas. Las que tenían que ser regulatorias fueron adoptadas, y ahí están también las evidencias, las actas, las propuestas que se hicieron en su momento. Y el año pasado, y empezando este año, entre diciembre y enero, emitimos varias resoluciones de Fenómeno del Niño para prepararnos, para que plantas menores, para que toda la energía del país pudiera estar disponible en este momento de condición crítica. Por supuesto, pues las críticas, igual que en el tema de la preparación, podrán venir. Yo estoy concentrado en sacar adelante esta situación, pero en términos regulatorios hemos preparado todo, hemos dispuesto, y desde el Ministerio de Minas y Energía también hemos emitido las directrices y las medidas necesarias. Y finalmente, sobre la pregunta de los proyectos retrasados, sí. Miren, ahí esa es la gran discusión, es la discusión de fondo sobre la transición. Nosotros recibimos proyectos con retrasos de 3 años, casi 4 años, muchos de ellos, y parte de lo que hemos hecho es dedicarnos a hacerle un seguimiento uno por uno. Nosotros tenemos un plan que se llama Plan 6 gigavatios, y hoy ya estamos inyectando a la red 1.8 gigavatios de energía renovable. Precisamente ayer emitimos una resolución para poner el máximo de capacidad renovable en la red,
y ya hemos tenido días en los de el 6% de la demanda nacional puede estar siendo atendida por generación renovable. El gran propósito de la transición es precisamente eso, que esos proyectos entren, y estamos concentrados en esa tarea. Cada uno de los proyectos es un universo propio, pero tenemos un equipo de seguimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido de fondo con estos proyectos? La mayor parte de ellos están ubicados en La Guajira, y haya habido un modelo distinto en gobiernos anteriores de aproximarse a La Guajira. Nosotros hoy tenemos un modelo que lo que nos ha llevado es a hacer la mayor inversión pública de recursos en La Guajira para superar las condiciones de desigualdad. Allá lo que la gente nos pide es, mire, no estamos en contra de ningún proyecto, pero ¿cómo es posible que pasen líneas de transmisión por encima de nuestras casas y nunca hemos tenido energía? Esa es la situación real de nuestro país que tenemos que resolver y en la que estamos trabajando. Señor ministro, para las familias, para los que hoy en este momento tienen miedo o tenemos miedo de que nos vayamos a quedar sin luz, ¿nos vamos a quedar sin luz? Miren, nosotros estamos preparándonos para las peores condiciones. No tenemos un escenario de racionamiento que estemos calculando ni que estemos preparando. Lo que creemos es que vamos a superar este fenómeno del niño, pero a los hogares y a las familias, al comercio, a la industria, a los medios de comunicación también agradecerles y pedirles que en los próximos días pongamos todos y todas. Entonces la pirinola la necesitamos, todos ponen. Si logramos tener ahorros en las próximas semanas, disminuir nuestro consumo de energía, nuestro consumo de agua, vamos a superar satisfactoriamente el fenómeno del niño. Pero usted, el gobierno hoy descarta racionamiento, ¿hoy? Nosotros los cálculos, las simulaciones que tenemos, los estamos haciendo sobre la base de una simulación semanal que nos está entregando el IDEAM. Sí. Sobre esa base, lo que hemos evidenciado es que esta oscilación climática, esta ola de calor que tuvimos ya pasó por el país y se empiezan a instalar las lluvias en Colombia en una etapa que se llama neutra y luego fenómeno de la Niña. Con esas simulaciones estamos trabajando para que la energía que está disponible sea suficiente para superar esta condición crítica en la que estamos. Entonces no estamos preparando ni hemos considerado un racionamiento. Por supuesto, esto implica un seguimiento diario, seguimiento semanal, las reuniones respectivas, y si alguna condición llega a variar, pues por supuesto que tendremos que contarle al país, pero hoy nos estamos preparando para superar el fenómeno del niño con toda la capacidad disponible que tenemos y que por supuesto pues implica el concurso de todas y de todos. Entonces lo que le estoy entendiendo, señor ministro, y qué pena por tratar de aclarar, es que teniendo en cuenta las condiciones y las variables hoy que tiene el gobierno, se descarta el racionamiento. Lo descartamos, por supuesto, tenemos que hacer el seguimiento permanente, pero va a depender también del ahorro que podamos desarrollar en los próximos días en la disminución de la demanda. Estamos poniendo toda la energía a disposición para que no lleguemos a una condición crítica, pero pedimos también de la industria, de los medios del país, poder bajar todo el consumo posible, y si logramos esas dos cosas, vamos a superar esta condición, este fenómeno del niño. Y lo vamos a acompañar y vamos a trabajar ya mismo con nuestro equipo creativo para hacer una campaña en RCN Radio de consumamos menos agua y menos energía para no tener racionamiento. Así lo vamos a trabajar con nuestro equipo creativo para que eso también acompañe las campañas que el gobierno por supuesto está haciendo, y desde estos micrófonos nos comprometemos a que eso ocurra, porque eso nos afecta absolutamente a todos. Una última cosa, señor ministro, en términos de proyectos, usted mencionaba La Guajira. ¿Hay algo concreto sobre la creación de proyectos de energía alternativa en Colombia? ¿Un número concreto, una meta concreta? Algo que usted nos diga, mire, señores que nos están escuchando a través de RCN en toda Colombia, no sé, en el 2026, en el 2028 vamos a tener X plantas nuevas o vamos a tener esta energía eólica en tal sitio. ¿Hay algo más concreto, señor ministro? Sí, tenemos 3 metas. Primera, en Plan Nacional de Desarrollo, nosotros tenemos una meta de dejarle al país, luego de nuestro gobierno, 6 gigavatios de energía renovable, de los cuales ya hoy llevamos 1.8 gigas de energía generándole al sistema, lo cual significará en la matriz energética que lleguemos casi a un 30% de generación de energía en la matriz renovable limpia. Segundo, nosotros desarrollamos la subasta de cargo por confiabilidad, en donde el 99% de los proyectos asignados para la energía del futuro
van a ser proyectos renovables con energía solar, y hay una capacidad más o menos de 10 gigas adicionales que van a ser con energía renovable. Y tercero, la tarea de sacar adelante la transición energética en La Guajira y poder desenredar todos los proyectos que allí están, especialmente con la línea de transmisión colectora, que es el mayor habilitante para esos proyectos. Nos escriben mucho en esta entrevista que está llamando mucho la atención, ministro. Nos recuerdan el apagar paga, una propuesta que hizo la administración Juan Manuel Santos en su momento. ¿Eso es algo que ustedes estén evaluando? ¿Crear incentivos económicos para que la gente deje de consumir energía? ¿Es algo que este gobierno podría estar evaluando? Sí, sobre esos mecanismos tuvieron un problema, es que la financiación de ese mecanismo de ahorro estaba pensada para penalizar a aquellos que tuvieran mayores consumos e incentivar a que se hiciera un ahorro los que tuvieran esos menores consumos. Lo que ocurrió en su momento es que hubo más gente que ahorró que la que fue penalizada, y entonces eso se convirtió en una deuda que luego se transmitió a la tarifa. Y por supuesto no estamos considerando ni queremos presionar, además de toda la situación energética que estamos viviendo, pues también la situación que conocemos se ha vivido en términos de tarifas. Por eso estamos estudiando, ya se emitieron 2 resoluciones de parte de la CREC para 2 mecanismos de incentivo del ahorro, especialmente en grandes consumidores, sector industrial, sector comercial, para algo que se puede llamar desconexión voluntaria. Hay muchos conjuntos residenciales, centros comerciales, industrias que tienen plantas de generación propia, y lo que buscamos es un incentivo para que aquellos que pueden generar su propia energía lo puedan hacer, tengan algún mecanismo de alivio, de incentivo, de tal manera que esos grandes consumos se desconecten de la red nacional. Sí, yo me acuerdo más o menos que la demanda con pagar paga bajó el 5%, y eso fue muy importante en su momento. Y una última pregunta, señor ministro, sé que lo tengo que dejar ir. En términos de subastas eléctricas, en términos de subastas de termos, por ejemplo, ¿cómo les ha ido este gobierno en comparación a gobiernos anteriores? ¿Han logrado poner en subasta la energía en Colombia, la generación de energía de Colombia? ¿Ha sido exitoso esas puestas en subasta? La última subasta de energía, que le señalo que es la de cargo por confiabilidad, fue exitosa. Asignamos el 99% de proyectos renovables. En este tema, como su nombre lo indica, subasta, depende mucho de las tecnologías y del desarrollo que van teniendo pues los modelos de energía. Y en ese sentido las renovables son cada vez más competitivas, los valores y los costos que tienen de generación de cada kilovatio las han vuelto mucho más competitivas en el mundo, y pues esa es una razón por la cual estos son los resultados que se tienen. Antes de terminar el año vamos a lanzar 2 subastas con un criterio también territorial. Hay muchos lugares de nuestro país que no han desarrollado su potencial energético por diferentes razones. Hoy nosotros tenemos concentrados los embalses en la región andina, pero podemos desarrollar potenciales energéticos en el Pacífico, en Nariño, en el sur, en otros lugares del Caribe. Entonces buscamos hacer una subasta con un criterio territorial, regional, que es parte de lo que estamos preparando en un nuevo planeamiento energético que debe considerar la crisis climática. 6 de la mañana, 53 minutos, señor ministro. Le agradezco mucho por la generosidad de su tiempo, y cuente con nuestro apoyo para hacer campañas para que Colombia en este momento bajemos el consumo de energía, bajemos el consumo de agua, y no tener que entrar en racionamientos que nos afectan a todos. Señor ministro, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Muchas gracias, y bueno, vamos a salir adelante, aquí estamos trabajando a toda máquina. Vamos a salir adelante, así es, sí señor, muchas gracias. 6 de la mañana, 53 minutos. Bueno, William, veo al ministro tranquilo, ¿no? Me da la impresión que por ahora, con las variables actuales, pegó en el palo, pero pegó en el palo. Pero lo que pasa es que el tiempo de revisión es muy corto, Luis Carlos, es semana a semana lo que está diciendo el ministro. Por eso él dice, hoy no hay razonamiento. Pero si las cosas no salen como tendrían que salir, es decir, si no llueve en las 2 próximas semanas como lo prevé el IDEAM, y si el nivel de ahorro, de consumo en los embalses del país no se logra, pues si se cruzan esas 2 variables de manera negativa,
pues el escenario sería distinto. Yo lo que entendí es que si no llueve en las próximas 2 semanas, exacto, si hay tiempo seco en las próximas 2 semanas, sí podríamos estar ante un escenario de apagón o de limitación del suministro, exactamente. Pero que, como usted dice, están haciendo esta medición semana a semana, y en esta semana próxima por lo menos no tenemos un riesgo de apagón, además porque creo que ellos están cruzando todo este tema con los meteorólogos, con el IDEAM, que habla de que las lluvias van a venir. Yo me quedo con otra advertencia, Luis Carlos, que la mencionamos ayer, y es la que hizo el doctor Amílcar Acosta, el exministro de Minas y Energía. El exministro dice que, según reporte de la Agencia Oceánica de Estados Unidos, hay un 75% de probabilidad de que haya una extensión del fenómeno del Niño y que las lluvias no lleguen sino hasta comienzos de mayo. Si eso ocurre, apague y vámonos. Luis Carlos. Don Juan, ¿quedó tranquilo? Porque sí. No, sabe, me da tranquilidad. Me da tranquilidad por una parte, que el ministro es un hombre sereno, que se expresa bien. Me produce profunda intranquilidad que lo que veo de evidencia es distinto. Pues la CREG, claro que estuvo en interinidad, claro que no nombraron los comisionados, claro que no se han dado muchos de los trámites regulatorios. Lo que dijeron los que abandonaban o declaraban que no podían seguir con los proyectos de energías alternativas era en muchos casos que el gobierno ni siquiera les paraba bolas. Es cierto que buena parte de eso uno podría decir era en tiempos de Irene Vélez, pero el gobierno es uno solo al final. Entonces me parece que es bueno que haya un ministro sereno, que se exprese como él, que tenga confianza, que no sea un ministro alarmista que nos mande para el precipicio. Que ya con los jinetes del apocalipsis tenemos. Exacto, este es un ministro sereno y se ve que conoce y se expresa bien. Pero lo que yo veo son en unos campos como los que le he mencionado unas evidencias que son distintas. Pregúntele al 90% de los colombianos y muchos le dirán: por primera vez nos estamos enterando de algunas campañas. Eran campañas más íntimas que campañas públicas, así tuvieran la disposición de haberlas divulgado. Lo otro es que estamos a tope, ¿no? El barco está a tope. Las termoeléctricas a 100, mejor dicho, si se daña un tornillo, si alguien entra a mantenimiento, empezamos a pagar. Pero también hay, y por eso le preguntaba al ministro Luis Carlos, porque sí hay una incoherencia del gobierno. El presidente Petro ha perseguido a las industrias extractivas, al gas, al carbón, al petróleo, y eso es lo que nos tiene con luz hoy. Eso es lo que nos tiene con luz hoy. Entonces el gobierno sí tendría que recapacitar sobre una posición sesgada y radical como la que ha mantenido el gobierno Petro en ese sentido, cuando estamos con semejante crisis encima. Sí, no, pero tranquilo. Pero hay una cosa adicional, y es que el gobierno... El ministro nos está diciendo que ellos encontraron la fórmula de sí hacer energía renovable en La Guajira. Pero ¿cuánto se demora eso? A alegrar a conectar. ¿Cuánto se demora, Luis Carlos? ¿Cuándo vamos a tener? A largo plazo. Ellos sí lo lograron, William. Luis Carlos, el gobierno de algo sí tiene la responsabilidad, y es la absoluta improvisación y mal manejo de los comisionados de la CREG y la controversia que además le desató eso con el Consejo de Estado y con otros tribunales. Uno no puede llegar a una situación de acercarse a un racionamiento de energía y decir no, es la situación global y es el medio ambiente, cuando tuvo la oportunidad de nombrar. ¿Qué es lo que debió haber hecho los comisionados de la CREG? ¿Qué es lo que debieron haber hecho? En este momento estamos en un tema climático, es un fenómeno climático. ¿Usted cree que 4 o 5 señores en una oficina iban a tomar decisiones? Estuvo sola. Parte del problema con la CREG es que se vuelven independientes, hacen lo que quieren, por eso el gobierno los nombra en interinidad y están cooptados por un sector de la energía, que es el sector generador, y toman decisiones a favor de ese sector y no a favor del resto de los colombianos. Eso es lo que ha pasado y esa es la realidad de lo que ha pasado con la CREG. Yo no sé si tener 4 señores sesionando habría cambiado el escenario de lo que hoy tendríamos o de lo que hoy tenemos, cuando claramente es un tema de un fenómeno climático. Eso es un poco lo que pasa con este gobierno en general, y es una
una inoperancia y una improvisación ante todos los temas. Ellos debieron haberse preparado desde hace muchísimo tiempo, y parte de la preparación también era tener a la CREC lista, sesionando y ejerciendo sus funciones. Pero durante 2 años el presidente de la República se negó a delegar a los comisionados, a pesar de que la Corte Constitucional se lo ordenó, a pesar de que se atribuyó esas funciones y el Consejo de Estado se las tumbó. Es decir, es lo mismo que pasa en todos los sectores. Bueno, a rezar y a traer el chamán y la cosa para que llueva lo más pronto posible. 6:59. De la mañana en punto en Colombia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esta es la FM de RCN, el informativo con más cobertura y crecimiento en Colombia. Y hoy les tengo un secreto sobre un importante nombramiento en el sector privado. Es clave entender y explicar cómo esta noticia nos va. Hoy, en nuestro diario La República, el tema es el presidente. Bueno, les cuento que está arreciando la lluvia prácticamente. En la fm.com.co encuentran los detalles. La propuesta es garantizar el servicio de salud para Hoy les tengo las mejores canciones de los 80s y de los 90s. En la FM de RCN tenemos la red de emisoras más grande de Colombia, la mejor mesa del país, trabajando para usted. Te abrazamos Con noticias De lunes a viernes, desde 4 A 10 de la mañana. La FM de RCN, las noticias como son. Las fuentes de información pueden ser inagotables. los puntos de vista diversos. Las opiniones son muchas. Y acá en la FM trabajamos todos los días para contarles las noticias como usted las siente. Conéctese, infórmese con nosotros. Novela del día anterior, grandes amenazas de Borja. Con la dirección de Luis Carlos Vélez. La información como debe ser. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana en Colombia, por nuestra tele internacional. RCN Radio dejó de ser medio de comunicación. Cuando se prende el bombillo al aire, es una inyección de vida. Llevo ya 46 años trabajando para la radio, viviendo y disfrutando de la radio. RCN Radio se convirtió en una experiencia de comunicación.